Hola. Hace 33 años que hago lo mismo, algo parecido a lo que hacemos todos, que es dormir, respirar y comer. Y hace un tiempo empecé a preguntarme qué había detrás de eso que daba por absolutamente natural, que era la comida, cómo venían los alimentos a la mesa, de dónde, quiénes tomaban decisiones antes de que yo las tomara en la góndola del supermercado. Y lo primero que me sorprendió fue lo poco que sabíamos todos de eso que era tan natural y que hacíamos todos los días desde hace tantos años. Y es una situación nueva, es una situación que no tiene nada que ver con lo que es nuestra historia. Nuestra historia como personas está atravesada por la comida. Nosotros nos juntamos en sociedades siempre alrededor de los alimentos. Lo hicimos primero... para el otro lado. Ahí está. Lo hicimos primero como cazadores-recolectores para justamente recolectar, para buscar, para salir a la naturaleza a buscar eso. Y después algunos abrieron un camino nuevo, se volvieron agricultores, empezaron a hacer de la naturaleza algo más afín a lo que estaban buscando. Seguramente fue un proceso inconsciente, fue un proceso que se hizo en distintos años, en distintas culturas, en distintas geografías, y que transformó nuestra naturaleza, transformó la naturaleza que está allá afuera y, por supuesto, nuestra naturaleza, la de nuestros organismos. Son sociedades que lograron hacer cosas increíbles, que partieron de una planta como esa y lograron un choclo, y por supuesto se dio en momentos muy largos y no lineales, y fue un proceso que a las sociedades les costó mucho, ¿no? Algunas sociedades colapsaron en el camino, algunas no lo lograron por distintos motivos, pero las que lo lograron de alguna manera nos trajeron hasta acá. Tenemos el choclo gracias a eso, es una construcción muy interesante. El tema es las que no lo lograron, ¿no? Cómo no se logra realizar eso, y de lo que te habla es de lo difícil que es generar un ecosistema saludable, por adentro y por afuera, ¿no? Para nuestros cuerpos y también para la naturaleza. Cuanto más se sabe lo que está alrededor del concepto saludable, más complejo se vuelve todo. Ahora, por ejemplo, la ciencia está abocada muy intensamente al estudio de un montón de microorganismos que viven con nosotros, que nos acompañan, que nos colonizan cuando nacemos y que hacen de nuestro cuerpo su hábitat y de los que dependemos por un montón de cosas. Todos estos microorganismos están alojados en distintas partes de nuestro cuerpo, en la piel, en los intestinos, en la boca. Forman entre todos una supercomunidad que se llama microbioma y que cada vez, cuanto más se lo conoce, más se sabe los efectos que tiene, ¿no? Tiene efectos súper interesantes, efectos sobre nuestro carácter, efectos sobre nuestro metabolismo, efectos sobre nuestra inmunidad. Y también se sabe lo grande que es, ¿no? Ese es nuestro genoma, ese es nuestro microbioma. Somos, por cada célula humana hay 10 microorganismos, cada uno con sus genes y sus genomas. O sea, somos todos parte de un gran ecosistema del que conocemos muy poco, que cuanto más conocemos más importante se vuelve, pero que también tenemos que mantener saludable y en equilibrio para estar acá. Tenemos algunas pautas de la vida que se puede tener para tener este ecosistema también un poco saludable. Se sabe que una casa donde hay animales, donde se comen frutas y verduras, donde hay un poco de polvo, es una casa donde hay un microbioma más saludable que una donde de repente se limpia muchísimo, no hay animales, se come comida alta en grasas y se limpia con fruición. Es como que estamos haciéndole la guerra últimamente a los enemigos equivocados. Los microorganismos que están ahí, ¿están para enseñarnos un montón de cosas o están para que veamos un montón de cosas? Lo interesante es que este sistema de vida industrial que estamos teniendo no estaría siendo ese sistema saludable. Y es algo que en algún momento ya nos pasó. Decía que había sociedades que colapsaron en el principio de la agricultura, que no lograron crear esos organismos saludables y que estaban mucho menos bien nutridos que su contraparte de los cazadores-recolectores. Y si llegamos hasta acá fue porque hubieron algunos que sí lo lograron, ¿no? Y que lograron generar un mundo más saludable, un ecosistema más equilibrado, y lo lograron justamente generando diversidad.
Nuestros microorganismos generan un ecosistema súper diverso y de alguna manera lo nutrimos bien si tenemos esa diversidad también en el mundo. Los agricultores que prosperaron, de cada una de las variedades que producían, hacían miles, lograron hacer miles en su historia. Hay maíces, hay papas, hay semillas diferentes que hablan de una estrategia de supervivencia absolutamente intuitiva, pero inteligente y sofisticada, y que también dio lugar a la expresión más cultural, más universal que tenemos, que es la comida. Todos sabemos que nosotros no comemos solamente salud cuando comemos vínculos, gozamos, disfrutamos cuando comemos. Comer es una acción colectiva sumamente importante, nos vincula entre nosotros desde la creación de las semillas, de esa creación colectiva de la humanidad para la humanidad, hasta cuando nos sentamos a comer y compartimos un plato. Pero si nos estamos encontrando acá para hablar es porque todo eso es maravilloso, todo eso nos da el reflejo de un mundo sumamente abundante, pero lo cierto es que estamos más cerca de esto, estamos más cerca de perderlo todo que de estar disfrutando en ese Edén. Es una situación rara. Estamos en este momento, en el momento de pico de abundancia de la humanidad. Nunca se produjeron tantos alimentos como ahora. Producimos 50.000 millones de pollos, gallinas que dan un huevo por día, que es todo un récord para las gallinas, 1.000 millones de cabezas de ganado, 1.300 millones de ganado, las otras eran de cerdos, 260 toneladas métricas de soja, 700 de maíz. Son números bestiales de los que, sin embargo, no sabemos nada y en muchos casos preferiríamos ni siquiera saber, ¿no? Ahora, ¿qué dice eso de la construcción de mundo, de la construcción de la sociedad que estamos haciendo? Que no sepamos ni querramos saber muchas de las cosas que vienen detrás de lo que nos trajo hasta acá. Yo creo que mucho más de lo que querríamos. Lo primero que dice es que estamos delegando todas estas decisiones. Y no las estamos delegando principalmente en personas, sino sobre todo en empresas. Hoy nos dan de comer, o en realidad digitan nuestra producción de alimentos, un puñado de empresas, de semilleras, de frigoríficos, de supermercados, que dicen qué se planta, cuándo, dónde, que se terminan en la góndola y en las que claramente estamos confiando, como no confiamos ni en el gobierno ni en la vecina porque no les hacemos preguntas. Estas marcas pareciera que nos vienen a presentar un mundo de diversidad único y novedoso. Estamos llenos de sabores, de productos, 3.600 productos por año en los supermercados nuevos y sin embargo cuando damos vuelta a las etiquetas todo es lo mismo. Atrás de los alimentos que consumimos por lo general vamos a encontrar 5 ingredientes: grasa, azúcar, sal, soja y maíz. El resto son carnes industriales, el resto son verduras y frutas atemporales que aparecen al final de la góndola, que de alguna manera llenan las guarniciones de estos platos cada vez menos diversos. Pero lo más grave de esto es que desde que estas empresas producen, hay muchísimo que ya no se produce más, que está en extinción o en peligro de extinción. El 75% de la agrodiversidad del mundo, de esa construcción colectiva que hicimos, de esas variedades de cosas que estaban ahí para nutrir no solamente nuestra salud y nuestros campos, sino también la imaginación de las personas alrededor de su comida, están en extinción o en peligro de extinción. Son decisiones muy fuertes porque hablan de sabores, de texturas, de colores que desaparecen y también hablan de cosas de las que no sabemos cuál es el efecto exacto que está teniendo sobre nuestro cuerpo, pero que no estarían dándonos una vida más saludable, de hecho todo lo contrario. Hoy estamos más rodeados que nunca de enfermedades relacionadas a la comida. Diabetes, 1/3 de los cánceres que existen, obesidad. Nuestra salud está absolutamente amenazada por el sistema alimentario que creamos o que delegamos y dejamos que se creara para nosotros. Hoy morimos más por causas relacionadas a la comida que al cigarrillo y nuestros hijos tienen por primera vez la esperanza de vida amenazada y se dice que van a vivir 10 años menos y peor que nosotros. Todo por esto. Claramente habría que preguntarnos cuántas de las cosas también que sospechamos que tienen que ver con la comida están ahí señalándonos que algo está mal o que todo está mal. Pero bueno, nuestra salud no está mejor. ¿Qué pasa con la tierra?
Hablábamos de que cuando los agricultores lograban esa variedad de alimentos les dio cultivos más fuertes, que los hizo prosperar y que los hizo llegar hasta acá, y al mismo tiempo les dio una salud más resistente, fueron sociedades mejor nutridas. Nada es tan casual, hay algo tal vez que como es arriba, es abajo, decían en algún momento, una cucharada de tierra tiene más vida que toda la vida encontrada hasta ahora en los planetas descubiertos. El suelo también tiene su microbioma y es algo que se sostiene en la diversidad que fue creada con la diversidad del mundo y que esas sociedades que lograron traernos hasta acá de alguna manera entendieron. Todo lo contrario hacen las empresas que producen alimentos para nosotros, que lo producen de esta manera, generando monocultivos, generando una sola variedad de algo que se extienda lo más posible. Es algo que en la naturaleza no existe, a no ser que haya un problema, a no ser que haya una plaga, y que solamente se sostiene de este modo, porque se tiran una cantidad de químicos en el ambiente para alejar o dejar de hacer crecer todo lo que no se quiere, fungicidas, insecticidas, herbicidas. Es una especie de bomba química de 2.400 millones de kilos que tiramos sobre la tierra, pero también sobre nuestros alimentos y también sobre las personas que viven en las periferias de los campos. Y que hacen que hoy un 60% de las producciones de alimentos necesiten fertilizantes químicos para crecer. Es una situación brutal de la que nadie se hace cargo porque el negocio avanza, pero estamos matando una cantidad de tierra enorme año a año para comer. Si la salud no está mejor y la tierra no está mejor, tal vez las personas serían la respuesta porque este sistema prospera y avanza. Yo voy a salir un poco de los grandes números del mundo y voy a abocarme a Argentina, que es la realidad que estudié. Uno de los cambios más importantes que se ven en el perfil de los productores en los últimos años en Argentina es el paso de este productor a este. Pero uno de los más dolorosos y de los más violentos es el de estas formas de vida a esta. Y es doloroso y es violento porque no todas las personas quieren salir de sus tierras. Hay campesinos, hay agricultores, hay indígenas que quieren seguir viviendo y viven amenazados, viven directamente golpeados o son asesinados por querer defender su forma de vida y por mostrar al mundo que creer que todo el mundo vive igual puede ser también una gran injusticia. En Argentina, el 60% de la tierra está ocupada por soja. Eso arrasó con producciones de alimentos, arrasó con ecosistemas enteros de bosques, de todo lo que había ahí que ya no existe. Arrasó con las formas de vida de personas como la que veíamos antes, que hoy tienen que creerse que el progreso es esto, una casa que al menos tenga televisor. Ok, es cierto, somos bastantes miles de millones más, somos 7.000 millones de personas en el mundo a las que hay que darles de comer, vamos a ser 10.000 millones de personas de un momento a otro, y este sistema de producción de alimentos da mucho más cantidad de alimentos. Ahora, ¿alcanza? ¿Estamos produciendo los alimentos que se necesitan? Al menos en nuestros países, ¿estamos mejor nutridos ahora que antes? ¿Desapareció el hambre? No, por lo menos en Argentina el hambre no desapareció. El sistema de producción de alimentos actual no produce los alimentos que necesitamos comer, produce los alimentos que son buenos para vender. El 90% de la soja que se produce en Argentina se produce para alimentar cerdos, sobre todo en China. En ningún lugar del mundo los pobres comen cerdo, al menos que sea su cerdo, al menos que tengan dónde criarlo o dinero para comprarlo. Este sistema quita las dos posibilidades. Empuja a las personas a las periferias de las ciudades, donde por supuesto no pueden criar un cerdo, y donde terminan viviendo de la limosna del Estado. Los que están afectados por el hambre son los que esa limosna no les alcanza. Así es como en Argentina, 8 chicos como este mueren de hambre por día. En el mundo es 1 cada 10 segundos, mueren de hambre o de causas relacionadas con la malnutrición. Porque el hambre es doloroso, es concreto y es real, pero no es un problema productivo, no al menos como nos lo están haciendo ver. El hambre, no hay hambruna que no tenga detrás un problema de sometimiento, de falta de acceso a la tierra, a las semillas, al agua, que no tenga detrás una explicación de pobreza. Simplificar este sistema hace esto, simplificar esta explicación, olvida en la cuenta esto, 1/3 de lo que se produce en el mundo se tira a la basura.
En Argentina se producen alimentos para 400 millones de personas, el mundo produce alimentos para el doble de personas que somos. 1/3 va a parar a la basura. Son todas cuentas que claramente están mostrando que o no nos dicen la verdad o estamos perdiendo una parte de la historia. Pero lo peor es que este sistema nos está dejando sin salida. Este sistema está planteando un mundo más triste, un mundo decepcionado. Este sistema de monocultivos está basado en la monocultura. De las leyes que hay en la naturaleza, la diversidad es la más importante. Nos lo enseña una cucharada de tierra, una huerta, una receta, las comunidades de millones de microorganismos que viven con nosotros. Si llegamos hasta acá fue porque alguna vez lo entendimos. Y todo alrededor nos recuerda que para salvar nuestra alimentación, para arreglar nuestra salud, para arreglar la salud de nuestros territorios, tenemos que regenerar esa diversidad, tenemos que reconectarnos y rehumanizarnos. Podemos empezar probando algunas cosas, no hay seguramente una sola receta, podemos empezar volviendo a adquirir nuestras comidas a través de personas y no de empresas, podemos probar cambiar el supermercado por el mercado, plantar algo, lo que sea, un poco de orégano, un poco de tomate, alguna de esas variedades que ya no se consiguen. Tenemos que recordar que tener plantas cerca nos hace bien y tocar tierra nos hace fuertes. Lo mismo cocinar. Cocinar es increíble, tenemos que cocinar todos los días y enseñarles a nuestros hijos a cocinar y a probar cosas nuevas. Y sentarnos juntos a la mesa otra vez y volver a hacer de la comida un acto colectivo como no debió haber dejado de ser nunca. Fíjense lo que les da la industria, potes individuales, todas cuestiones que plantean situaciones de vida de personas solas y más tristes. Tenemos que conocer nuestra diversidad, la microbiota es un viaje fascinante, nuestros territorios otro, y sobre todo las personas que lo habitan. Si tenemos una fuerza es la diversidad geográfica, pero sobre todo la diversidad humana. Tenemos que reconciliarnos con lo que somos Latinoamérica, no somos un apéndice de Europa y los ingredientes más importantes de la gastronomía del mundo salieron de acá, no tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? El maíz, las papas, los tomates, tienen su semilla acá, tenemos que reclamar nuestras semillas como parte de nuestro patrimonio, de nuestra soberanía, y tenemos que celebrarlo desde sus miles de variedades, que son las miles de variedades que hicieron las culturas que nos trajeron hasta acá, no las 2 variedades que les interesan a las empresas que amenazan con borrarnos del mapa. Para terminar, no se trata de un viaje al pasado, se trata de aprender de los que saben, se trata de reconectarnos y se trata de sumar saberes. Se trata de no dejar nunca de hacernos preguntas, de saber que las personas que están ahí, que nos trajeron hasta acá, siguen estando en peligro de extinción, pero siguen estando. Hay campesinos, hay indígenas, hay agricultores, todos con su saber a cuestas, muchos también con sus trabajos para mostrar. Es una manera de desafiar este mundo vacío de vida y lleno de cosas. Si queremos seguir en la vida no nos va a quedar otra. Tenemos que aprender que necesitamos un mundo de muchos mundos microscópicos y gigantes.